Hola hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, nosotros muy bien, gracias a Dios. Hoy les quiero compartir algo del libro de Jeremías, capítulo 17, a lo que yo titulé Confianza en Dios. Solo vamos a tomar los versículos del 5 al 8. En Jeremías, el capítulo 17, si vemos el versículo del 1 al 4, que no lo voy a leer ahora, pero en el versículo del 1 al 4, Dios convence a Judá del pecado de idolatría y les condena por el desierto y al cautiverio. Y luego en el versículo 5 al 11, que es la parte que vamos a tomar hasta el 8, les muestra la necedad de poner la confianza en lo que no tiene poder para salvar. Y vamos a leer versículos 5 y 6 para empezar. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y vemos acá que comienza diciendo maldito. Maldito es miserable. Miserable el que confía en el hombre, el que confía, se apoya en su propia fuerza. Aquí se condena el pecado de creer en nuestra propia fuerza. Hacer de carne nuestro brazo significa exponer como brazo poderoso en que apoyarnos el brazo nuestro, el brazo con el que trabajamos, y confiar en él como nuestra protección. Este pecado es condenado aquí. Leí una comparación que decía que es como que nos apoyemos en una caña rajada, que si nos apoyamos, obviamente, nos apoyamos un poquito, nos va a sostener y luego se va a partir. Dios es el brazo, debe ser el brazo poderoso de su pueblo Israel, y que esto era para Israel, y también de nosotros, su pueblo como iglesia. Perdón. En este pecado, la gran maldad, la gran malignidad que se puede ver en este pecado es que el corazón que se apoye en sí mismo, en su propia confianza, se apartará de Dios. Y aunque se acerque a Dios de labios, su corazón estará lejos, porque confiará en sí mismo. Por este pecado, además, el hombre se engaña a sí mismo, ya que no, dice, más adelante vemos que dice, no verá cuando viene el bien. No verá cuando viene el bien, sino que morarán en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Por este pecado, entonces, el hombre se engaña a sí mismo. Dice, lo compara luego con la retama. Y busqué, la retama del desierto dice que es un triste arbusto, que es producto de un suelo estéril, sin savia, sin utilidad, sin valor, que se marchita pronto, y que es desechado y pisoteado por todos los que transiten por ese lugar. Dice que además no verá el bien, porque pues aún en tiempos de lluvia no le llegará la humedad, porque mora en las sequedades del desierto y sus raíces no se benefician del agua de las lluvias. Y así como este árbol, se lo podemos comparar con los que confían en sí mismos, con otros hombres, ¿sí? En cuanto a salvación espiritual, en cuanto a lo espiritual. Es imposible que prosperen, es imposible que puedan dar frutos de servicios aceptables a Dios, y tampoco podrán cosechar bendiciones venidas de Dios. Y en cambio, ahora vamos a ver que el otro versículo, comenzaba diciendo maldito el varón que confía en el hombre. Y el versículo 7 comienza diciendo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces acá vemos a contraposición del otro, del anterior que vimos, ¿sí? Que decía maldito el varón que confía en el hombre. Acá dice bendito el varón que confía en Jehová, ¿sí? Dice que en cambio, en contraposición con el otro, tendrá abundante satisfacción, porque tiene en Dios su confianza. Vive por fe, y en los tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora, en los tiempos ya sea en lo personal o como en esta situación de pandemia, en los tiempos de intranquilidad,
los que confían en Dios descansarán en el amor y en el poder de Dios. El varón que confía en Jehová, el que obra así, dice que será como lo compara con un árbol plantado junto a las aguas, ¿sí? Y podemos comparar esto con también el árbol que menciona en el Salmo 1.3, ¿sí? También acá menciona este árbol que da buenos frutos en el Salmo 1.3, que después lo pueden volver a leer. Dice que es un árbol escogido, ¿sí? No es como el otro árbol que era un triste arbusto, sino que este es un árbol especial, un árbol escogido, en el cual se ha puesto mucho interés para plantarlo en el mejor suelo. Y este árbol podrá extender sus raíces junto a las corrientes como árbol bien plantado que es, y de donde podrá sacar abundante savia. Perdón. Dice así, quienes hacen de Dios su esperanza vivirán tranquilos también, pues disfrutando de continua seguridad y perfecta serenidad mental, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestra mente podrá estar serena, en calma, porque nuestra confianza está en Dios. Un árbol plantado de esta manera no teme la venida del calor, pues sus raíces están preparadas, tienen tanta humedad que están perfectamente preservadas, perfectamente preparadas para cualquier sequía. Y además dice que su follaje es frondoso. Pensaba qué hermoso esto, ¿no? Pensar en este árbol. Dice que es como un árbol de hojas perennes, ¿sí? Que es lindo, es alegre, que es hermoso a la vista de los demás, pero también es alegre para sí mismo, ¿sí? Es hermoso a la vista de los demás. Y pensaba que este tipo de árboles también puede dar una fresca sombra a los que a él se acerquen. Podemos pensar en nosotros ser estos árboles. Y así como no pierde la hoja, este árbol tampoco deja de dar fruto. Así que los que confían en Dios y por fe obtienen de él fuerza y gracia, son como este árbol que no cesa de dar frutos. Y pensaba, qué hermoso poder ser como este árbol, ¿no? Ser hermoso a la vista de otros, pero no por lo que nosotros, sino porque tenemos nuestra confianza en Dios y nuestra vida refleja al Señor. Ante la vista de los demás poder ser hermosos, poder ser, brindar sombra, ¿sí? Pensando en esto de personas que necesitan tener esta sombra, este descanso, este buen consejo, ¿sí? Que los que se puedan acercar puedan recibir esa sombra, ¿sí? Poder disfrutar de ese follaje hermoso, ¿sí? Ser este árbol nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Y tarea para casa. Como maestra les quería dejar, para que sigamos pensando en esto que leímos, quería dejarles 3 preguntas, ¿sí? Para pensar y responderse cada uno. Primera, ¿Dios es la fuente de mi confianza en toda situación y circunstancia? Repito, la pregunta 1, por si la quieren anotar. Dice, ¿Dios es la fuente de mi confianza en toda circunstancia? La 2, su favor, el bien que espero, ¿lo espero de su favor? ¿Lo espero de su mano o creo que lo merezco? Y la tercera, su poder. ¿Su poder es la fuerza en la que yo me apoyo o me apoyo en mis propias fuerzas? Y bueno, estos breves pensamientos es los que le quería dejar hoy para que puedan seguir pensando y que les sea de bendición como fue a mi vida. Los saludo, les mando un abrazo de parte de los 3, capaz que escucharon de fondo que me solicita Clarita, pero bueno, les mando un cariño grande y los queremos mucho y los extrañamos. Buenos días, hermanos. Nuevamente agradecidos por compartir con ustedes la palabra y espero que se encuentren bien. Nosotros estamos bien, mandamos saludos y quisiera que esta mañana quería compartir con ustedes unos pensamientos sobre cómo Dios prepara y utiliza circunstancias o personas para cumplir con sus planes. Los invito a leer en Éxodo capítulo 1,
los versos 6 y 7 para ponernos en contexto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. La historia continúa que se levantó con un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José y no estaba conforme con la situación, temiendo que si hubiera una guerra, el pueblo hebreo se uniría al enemigo y se fuera. Comenzó con oprimirlos con impuestos y haciéndoles servir en trabajos muy duros. Aún así, nos dice la palabra que cuando más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Entonces el faraón mandó a las parteras hebreas a que mataran a los hijos varones que nacieran, pero ellas temieron a Dios y no obedecieron, justificándose ante el faraón que las mujeres daban a luz antes de que llegaran. En el versículo 22 leemos: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. Pero Dios tenía planes para su pueblo y ya había utilizado las parteras para cumplirlo. Una mujer hebrea preservó la vida de su hijo, quien había sido escogido por Dios para ser su siervo. Aunque ella no lo sabía, lo puso en una canasta en el río. Fue encontrado por la hija del faraón, y dice el versículo 6 del capítulo 2, que tuvo compasión aún sabiendo que era hijo de hebreos, y los rescató del agua y de una muerte segura. Luego este niño iba a ser adoptado por ella. Sin duda, fue Dios quien movió ese corazón, utilizando incluso al enemigo de su pueblo para llevar a cabo sus planes. Moisés va a ser preparado en casa del faraón, y el pueblo va a ser preparado y fortalecido en medio de la esclavitud para la travesía que le esperaba por el desierto. Dios tenía planes perfectos que se iban a cumplir inexorablemente. Más adelante, Moisés va a ser llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y en el verso 4 del capítulo 3 leemos: su respuesta fue: heme aquí. Si vos estás escuchando y no conoces a ese Dios poderoso, soberano, que tiene planes de bien para cada una de sus criaturas, tenés que saber que ese Dios que preparó todo y utilizó distintas personas para rescatar a Moisés de una muerte segura y a su pueblo de la esclavitud, es el mismo que preparó todo para que vos puedas ser libre de la esclavitud del pecado y de la condenación en la que están todos los que no son sus hijos. Y para nosotros, hermanos queridos, ese mismo Dios es el que hoy, en medio de la circunstancia que nos encontramos, nos está preparando y fortaleciendo de distintas formas. Y asimismo, por medio de nuestros hermanos, para que seamos parte de sus planes. Mi deseo es que tanto mi corazón como el de cada uno de ustedes estén dispuestos y sean dóciles a su llamado, y podamos decir como Moisés: heme aquí. Bueno, queridos hermanos, quiero que estos pensamientos también sean de bendición para ustedes, y cuando me puse a leer este capítulo realmente fue de mucha bendición, y viendo que tenemos un Dios todopoderoso. Queridos hermanos, les mandamos muchas bendiciones y que Dios los bendiga. Nos veremos pronto.